Bueno, hemos leído un texto que supongo que a más de uno le pasa esto de la ley, aparte de la ley, la justicia de Dios, la justicia por medio de la fe. Y supongo que más de uno se puede hacer un lío con todo esto, ¿no? Que si la ley, que si la fe, ¿en qué quedamos? En la ley es la fe. Encima, para colmo, termina el texto en el versículo 31 diciendo luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Lo hace en forma de pregunta. Es decir, ¿quiere decir que si hay fe, entonces ya la ley no vale para nada? Y dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pues ahora ya me has dejado totalmente destruido. Porque si resulta que por la ley nadie se salva, que por medio de la fe, que hay una justicia por medio de la fe, pero resulta que por la fe confirmamos la ley, pues ya me has dejado la cabeza hecha polvo, ¿no? Pero con la ayuda del Señor quisiera a ver si nos aclaramos un poquito. Porque además a veces pensamos, lo que ocurre es que, hermanos, vamos a empezar por decir que la lengua, el lenguaje, no es más que un vehículo, una manera de expresar algo. Y de alguna manera intentas explicar lo que quieras explicar. Pero suele haber algunos inconvenientes. Primero, aún en un lenguaje puro, digamos, que cada palabra tenga un significado muy concreto que todo el mundo entienda, me refiero a esto con un lenguaje puro. Aún en ese caso, ¿cómo expresas tú? Porque, a ver, expresar, por ejemplo, la forma de esta silla con las asas y tal, pues a lo mejor puedes encontrar palabras bastante adecuadas. Pero ¿cómo expresas tú lo que tú sientes cuando amas? ¿Cómo expresas tú lo que tú sientes cuando te ves humillado, por ejemplo? Cosas de este tipo, vuelvo a recalcar, en un lenguaje puro, son difíciles. Pero encima es que cada lengua, una lengua, la que sea, no son solo palabras. Detrás de cada palabra hay significados, de hecho, por ejemplo en español, hay palabras que pueden tener varios significados, que se pueden aplicar según los contextos. Cada lengua tiene una historia de un pueblo detrás. Y hay cosas que vienen por la historia. Cada lengua tiene una psicología y una filosofía de un pueblo. Y hay palabras que para un francés a lo mejor no tienen ningún sentido, pero para un español sí, y viceversa. Hay palabras que para un español se la traducen literalmente del francés y dices, a mí esto no me dice nada. Hay chistes con los que se ríen los ingleses o los rusos y los españoles no se ríen. Y hay chistes españoles con los que ni los rusos ni los ingleses se ríen. ¿Por qué? Porque la psicología es distinta. Entonces, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque cuando nos acercamos también a la palabra de Dios, por eso necesitamos al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo utiliza un medio, que es la Escritura, pero la propia Escritura dice que la letra y el Espíritu, la propia Escritura te lo dice. Es decir, dicho de otra manera, estas palabras sin el Espíritu de Cristo no te sirven, no valen. Y no deja de ser la palabra de Dios. Pero las letras solas, aisladas, cada uno de hecho es lo que ocurre hoy en el mundo. Cada uno las coge a su manera. ¿Y cuántas denominaciones, cuántas doctrinas, cuántas teologías, cuántos libros se han escrito? Algunos contradictorios y todos basándose en la Escritura. Es una realidad, pero por eso, hermano, el Señor mismo es el que te dice: escudriñad las Escrituras. Y ya lo he repetido muchas veces, no creo que lo tenga que repetir más, pero la palabra que ahí se usa parece ser que en el griego es la misma palabra que se utiliza para lo que hoy haría, por ejemplo, un juez de instrucción. Es decir, la idea es que tú estudies la palabra. No que te aprendas versiculito de memoria y que saque tus propias conclusiones, sino que medites en ella, que busque al Señor en oración y que le digas al Espíritu Santo: Espíritu, guíame, háblame, dame luz para entender. Y el Espíritu lo va a hacer. ¿Por qué, me dirás? Pues porque Él se ha comprometido. Hay un versículo que dice: el Espíritu os guiará a toda. Si Dios no es mentiroso, eso se tiene que cumplir. Salvo que tú entiendas que Dios es mentiroso. Yo no lo creo. Entonces no te preocupes, que más tarde o más temprano el Espíritu te guiará. Entonces, dicho esto, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? Bueno, pues que el apóstol Pablo tiene que utilizar palabras para explicar algo. Y utiliza además la palabra de su época, de su cultura, que era lo que él conocía, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la ley? ¿Y qué es la fe? ¿Y qué significa lo que aquí te dice de que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, la idea que te está dando es, aparte de la ley que conocemos, la Torá, ¿cómo le llaman los judíos al Antiguo Testamento? Le llaman el Tanaj. El Tanaj es lo que nosotros conocemos por el Antiguo Testamento. Lo que pasa que ellos, sobre todo a partir de Cristo y de Maimónides, me parece especialmente, como hay pasajes que son muy espinosos, entonces ellos dicen que ellos tienen la ley escrita y la ley oral. La ley oral no es más que, por ejemplo, el Talmud, la Mishnah, todos estos comentarios sobre la ley escrita. Porque según ellos, la ley oral es la que te enseña a interpretar correctamente la ley escrita. Por eso el texto de 53, del capítulo 53 de Isaías, ellos dicen que eso se refiere a Israel en su conjunto, no al Mesías. Claro, porque evidentemente canta mucho que el Señor cuadra en Isaías 53, vamos, el molde es perfecto. Entonces, que eso se refiere. Pero bueno, eso sería para otro tema. Lo que me refiero es que
los judíos tienen la ley escrita que sería el Antiguo Testamento. Y nos dice aquí que esa ley, ¿dónde estaba que me he perdido? Aquí. Dice, aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios que la misma ley y los profetas, la Torá, que sería el Pentateuco, y los profetas, es decir, el Tanaj, habían testificado, es decir, que la propia ley anuncia que la ley no es definitiva, que viene otra cosa después. Pero para ver un poco esto, hermanos, me gustaría ir, perdonad, me gustaría ir a los orígenes de todo. Y antes de continuar y de avanzar, quizás tendríamos que entender, yo no sé si incluso a veces dentro de las iglesias se entiende bien qué es el pecado y la importancia del pecado. Porque a veces pensamos, bueno, sobre todo pensamos además en los pecados más groseros, en los más brutos, y a veces intentamos nosotros dominar el pecado. Y algunos ya directamente dicen que eso del pecado es una invención, ¿no? Si están en el mundo, y que el pecado realmente no existe, que el hombre por sí nace bueno y que es el sistema el que lo corrompe. Pero yo simplemente haría una pregunta. Si el hombre nace bueno, es decir, todo en él es bueno, y todos los que nacen son buenos y nacen buenos, ¿cómo es posible que practiquen el mal? Si, entre otras cosas, el mal tú no lo conoces, porque eres bueno. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sale el mal? Entonces quiere decir que ahí pasa algo. ¿Qué pasaría? ¿Por qué se hacen, por ejemplo, en los ambulatorios, que ahora están muy de moda, sobre todo a los que ya tenemos ciertos años, como yo, hacerle un chequeo para ver si hay algo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber enfermedades ocultas que tú no conoces o que no se manifiestan al menos durante un tiempo hasta que ya es demasiado tarde. Por ejemplo, el cáncer, el SIDA, cosas así. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque puede ser que tú tengas una enfermedad, perdón, y tú no sepas que la tienes. Y si no sabes que la tienes, no vas a tomar medidas. Y si no tomas medidas, esa enfermedad, según qué enfermedad sea, puede acabar contigo. Pues para entender el problema del pecado, tienes que entender que el pecado es una enfermedad espiritual. No es solamente un pecadillo que tú has hecho y que no te afecta. Es todo lo contrario. Tú cometes pecado porque el pecado es el fruto de la naturaleza que ya traemos corrompida desde Adán y Eva. Y nunca mejor dicho o mejor simbolizado que el demonio fuera una serpiente, porque
¿qué hace la serpiente normalmente? Te inyecta un veneno. Y ese veneno es el que va obrando dentro de tu cuerpo y va destruyendo tu cuerpo. Pero claro, si tú no lo sabes. Entonces, fijémonos que el plan de Dios, porque a mí me maravilla, yo a veces digo, como el apóstol Pablo, Dios Señor, qué inteligencia tiene, cómo eres tú. Como digo, si tú tienes la enfermedad pero no lo sabes, eres ignorante de eso, pues tú puedes vivir haciendo cosas que te perjudiquen y que al final terminen destruyéndote. ¿Qué ocurre cuando Adán y Eva pecan? Cuando Adán y Eva pecan, el pecado ya está inoculado, el veneno está inoculado en toda la raza humana. Toda la descendencia, como dice el rey David, en pecado me concibió mi madre. Es decir, ese pecado ya está en mí. De hecho, tú a un niño no tienes que enseñarle a ser egoísta ni a robarle al hermano las cosas ni nada, le sale de dentro. Conforme se va manifestando, yo quiero, yo esto, yo tal. Lo lleva en su naturaleza. ¿Y esto qué significa? Que Dios, que entre otras cosas es un Dios de orden, como dice en otro sitio, Dios nos tiene que enseñar algo que no sabemos. En la sociedad moderna, si os fijáis, ¿qué está pasando? Que la gente dice, bueno, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, yo soy libre. Cada uno tiene su criterio. De hecho, ¿a qué quieren reducir el cristianismo? ¿Por qué a nosotros no nos quieren en ciertos sitios? Porque quieren que todo sea privado. O lo que es lo mismo, en realidad lo que quieren es que nosotros practiquemos nuestra fe no de forma visible, no sea que los demás se puedan enterar de algo, sino de forma escondida, que te escondas, que escondas tu fe. ¿Por qué? Porque el Señor dice, os acordáis, y ahí entenderéis muchos versículos, no hay nada escondido que no se haya de. Lo que os he dicho en privado, decidlo desde las azoteas. ¿Os acordáis de todos estos? ¿Por qué? Porque la gente en muchos casos no conoce. Y lo que es peor, cuando no hay ley, y ahora explicaremos un poquito más, y pensamos que no tiene por qué haberla, ¿en qué deriva eso? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en la misma España hoy en día? Cada vez más violencia, cada vez más robo, menos respeto. Hoy prácticamente las personas, yo me acuerdo de crío, a mí ni se me ocurría, por ejemplo, faltarle el respeto a una persona mayor. Ni se me pasaba por la cabeza. Hoy en día, como si nada. Tanto que se habla de la mujer, de empoderar a la mujer, si la mujer hoy en día, si se viola a una mujer como si se tomara un café en la esquina. No, es que violencia. Yo me he criado en una sociedad donde hasta la 1 de la mañana estábamos los críos jugando en la calle. Había, como en todos sitios, cosas, sí, pero lo que hay hoy. Pero ya no solo eso, el problema es que, como todo es relativo, yo no creo que hago mal robándote, pues
pues bien. Pero ¿a dónde nos lleva todo eso? ¿Dónde termina eso? ¿Os acordáis de lo que está profetizado? Que el Señor, cuando vuelva por segunda vez, ¿qué situación describe más o menos la Biblia? ¿Dónde se va a posar, por ejemplo, el Señor con sus pies? ¿Os acordáis alguno? ¿Habéis leído algo de la palabra? ¿Quién me dice algo? Hay un monte que se va a abrir y se va a hacer un gran valle. ¿Qué? El monte de los olivos. Pero, ¿cuál es la situación en la que eso va a ocurrir? ¿Os acordáis de la batalla de Armagedón? Que no tiene nada que ver con todas las películas que han hecho de la batalla de Armagedón, que no se parece nada a lo que describe la palabra del Señor. La batalla de Armagedón es un valle, el valle de Jezreel, creo, Armagedón, me parece. Un valle amplísimo, grande, donde llegará un momento, según la palabra del Señor, que Israel se verá rodeado de un ejército que, si hacemos caso, y no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, me parece que va a llegar a los 200 millones de soldados, con armas de todo tipo. Y Israel parece ser que se va a ver tan pillado que va a clamar al Señor porque no le va a quedar otra. Y el Señor va a aparecer. ¿Por qué lo saco a colación? Independientemente, yo no soy un especialista en el tema de las profecías ni nada de esto, pero ¿qué te da a entender indirectamente este cuadro? Que cuando el Señor vuelva, el mundo estará a punto de la autoaniquilación. Porque el pecado, aunque tú no lo reconozcas, te va. Es más, hay un versículo muy interesante que, unido con otro, hay uno que dice que Dios enreda a los listillos, que serían para mí mejor la traducción que sabios, a los listillos de este mundo en su propia astucia. Es decir, la táctica de Dios es dejar que los listillos del mundo se vayan enredando para que ellos mismos se vayan ahorcando. Irán, como dice el apóstol Pablo, de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fijaos si la palabra afina y si conoce las cosas. ¿Por qué digo todo esto? En el fondo te darás cuenta de que Jesús, en sus intervenciones, hasta cuando hace juicio, lo hace con amor y con justicia, evidentemente. Pero nosotros ni siquiera nos damos cuenta a veces. Pero deberíamos darnos cuenta. Te voy a decir por qué. Como he dicho, después de la caída, la humanidad va creciendo, desarrollándose. Pero ¿qué pasa? Que tienen una enfermedad que se llama pecado, pero ellos no lo saben. ¿Y qué ocurre? ¿Qué nos dice en la época de Noé la Escritura? Que pasado el tiempo, los hombres empiezan a desarrollarse en la maldad. Y nos da un versículo que es demoledor. Dice, vio Dios
que los pensamientos de los hombres eran de continuo, ¿qué? El mal. Y entonces Dios, que es santo, que no tolera el pecado, dice, no, se acabó. Voy a hacer un juicio. Y hace el diluvio. Bueno, ha pasado el diluvio. Por cierto, Noé estuvo, según la palabra, unos 120 años mientras que hacía el arca, 120 años, predicándole a la gente de su época y diciéndole, va a venir un juicio de Dios. Este tío está loco. Y encima dice que va a llover. Si eso de llover, ¿eso qué es? Si nosotros no hemos visto nunca eso. Si aquí lo que sube es un vapor de la tierra que riega todo. ¿Qué? Este tío está hasta que llega y pasa. Tú dirías, bueno, los que han sobrevivido y los descendientes de los que han estado en el arca, con lo que ha pasado, habrán aprendido, lo tendrán claro. ¿Tú lo crees? ¿Has oído hablar de un tal Nimrod que crea la primera civilización importante? Bueno, si a eso se le podía llamar también civilización, que es a donde quiero llegar ahora después. Y construyen la famosa Torre de... O sea, ¿qué habían aprendido? Habían aprendido que tienen que buscar otra manera de seguir pecando y de rebelarse contra Dios para que Dios no lo castigue. Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. ¿Por qué? Porque otra persona diría, bueno, pero con el ejemplo que has tenido, voy a provocar a Dios otra vez. Claro que lo va a provocar. Porque estás enfermo y lo peor es que tú ni lo sabes. Fijaos cómo Dios gradualmente intenta hacerle ver a la humanidad lo que hay, pero cómo el pecado y Satanás, que también está por medio, intenta impedirlo. Luego, que llega después de esto, bueno, voy a escoger un pueblo, coge a Abraham y a su descendencia y voy a hacer un pacto. ¿Por qué un pacto? Mirad, hermano, nosotros pensamos, y hoy en día se piensa más que nunca, por eso me parecía importante este tema y lo que he dicho antes de la ley, que podemos vivir sin ley, que no es importante, que cada uno haga lo que le dé la gana, que no tiene por qué haber reglas. No somos ni lógicos, hermanos. Yo, en esto, como soy de ciencias, pues creo que a lo mejor los que son de letra le dan otro enfoque, pero los que hemos estudiado ciencia hay cosas que nos resultan incluso naturales. ¿Tú te imaginas cómo podría existir y subsistir el cosmos si no hubiera leyes? ¿Tú te imaginas que el Sol hoy dice, a mí no me apetece seguir dándole vueltas a esto, mira, me voy a coger otro camino y me voy para allá, ahí os quedáis, planetas? O que la Tierra dijera, esto de estar a tantos kilómetros del Sol, me voy a alejar un poquito, que no me den tantos rayos. ¿Tú te imaginas? Hermanos, el orden es importante. Y hay un orden también social.
si no hubiera un orden social, ¿qué está pasando hoy? ¿Y de dónde viene? He dado algunos ejemplos. No se puede subsistir si no hay unos patrones, sean los que sean. Si todo es aleatorio, pues esto va a ser la ley de la jungla, no, peor. Tú te imaginas a cada uno queriendo imponer su criterio y además, ¿qué criterios? Porque habrá alguno, por ejemplo, los satanistas dirán que ellos quieren sacrificios y que ellos quieren orgías y que eso ellos no lo ven malo, al contrario. Como ya ves. Ahora, vamos a la segunda o a la siguiente pregunta. Si nos damos cuenta de que hace falta un orden social, ¿quién está autorizado para decir dónde están los límites? Porque cada uno va a tener su criterio. De hecho, mirad los fregaos que se montan en los regímenes políticos que tenemos hoy, porque cada uno lo que quiere es imponer su criterio. Ni siquiera a veces, que es tristísimo, se preguntan muchas veces si ese criterio realmente funciona o no funciona, da buenos resultados o no da buenos. No, es lo que yo pienso, lo que yo quiero y a machacamartillo. Claro, ¿quién es el que pone los límites? Yo creo que por lógica, ¿a dónde nos llevaría? ¿Quién es el único que conoce todo, que tiene autoridad porque lo ha creado todo, para decir los límites son estos? Es Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Coge al pueblo de Israel y le dice: tu padre Abraham ha tenido fe en mí, ha confiado en mí, y yo quiero hacer un pacto con vosotros, porque además os quiero utilizar de ejemplo para las naciones. ¿Y en qué consiste ese ejemplo? Que las naciones vean que hay algo distinto, porque ellos tienen pecado igual que vosotros, pero ellos no son conscientes del pecado. Pero yo a vosotros os voy a dar una serie de normas para que os deis cuenta de que estáis enfermos y de que tenéis que corregir eso. Y le da los 10 mandamientos y toda la ley ritual del templo, que también tenía su porqué. ¿Por qué? Porque toda la ley ritual les llevaba a que hacía falta un sacrificio para pagar pecados, porque la paga del pecado es muerte, y que tendría que venir un Mesías que sería el que quitaría el pecado con un sacrificio, como anuncia Isaías. Pero claro, ellos esto no lo captan. ¿Por qué no lo captan? Porque para captar todo esto, como dice el propio Jesús, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si lo que yo hablo viene de él o no. Si tú no estás conectado con Dios, no estás en oración, no le buscas, las cosas espirituales no las vas a entender. Entonces el Señor les muestra y les da un pacto que ellos pensaban, por el orgullo humano, con la ley y cumpliendo la ley y toda la ritualidad que además ellos añadieron, pues ya podemos ser salvos. Y el apóstol Pablo, que como buen judío y como buen israelita se hacía un montón de preguntas, dice: pero bueno, Señor, ¿qué pasa aquí? Pero el Señor se lo aclara, le dice: no, Pablo, la ley no es la que te salva. Yo di la ley, di el orden para dos cosas. Primero, que supierais que para que la sociedad funcione,
tenéis que practicar este orden que yo he dado. Sabía que no lo ibais a hacer. ¿Por qué? Porque yo sé algo que tú no sabes. Tú tienes una enfermedad que se llama pecado. Y ese pecado, esa enfermedad, va a impedir que tú pongas todo este orden que yo te he dado en práctica. Pero no te preocupes, porque también he previsto esto y provisto para esto. Yo he previsto que tú no ibas a poder, pero era necesario primero que aprendieras que sin eso, sin la ley, sin el orden, no es posible construir algo que funcione. Así que cumple dos objetivos: que tú aprendas que necesitas un orden y que tú aprendas que por ti mismo no puedes poner en marcha ese orden. ¿Y cuál es el siguiente paso? Yo te voy a dar las herramientas que necesitas para poder cumplir ese orden. Por eso dice el versículo final que hemos leído hoy: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? No, sino que confirmamos la ley. Es decir, la fe te lleva a Cristo, que es el que te hace cumplir la ley, el que te guía y el que te da las fuerzas y el que sana la enfermedad que te está impidiendo cumplir la ley. Luego no la anula, la confirma. El que cambia eres tú, porque tú estabas enfermo y ahora Cristo te va a sanar. ¿Por qué la fe entonces? Porque la fe es el medio, igual que si tú vas al médico, porque a veces pensamos que hay que hacer cosas raras o yo no sé, Cristo pone ejemplos de la vida normal. Tú vas al médico, me duele aquí tal y cual, y el médico te dice, usted tiene un constipado fuerte, yo le recomiendo, métase en la cama, tome estas pastillas y tal. Y tú dices, no, yo no confío en este médico, no me gusta, me cae gordo y tal. No te metes en la cama, sales caliente de casa sin abrigarte con el frío que hace fuera y tal, ¿te vas a curar? ¿O vas a coger una pulmonía? Entonces, yo creo en el Señor, confío en el Señor, pues voy a dejar que Él me cure. La fe está puesta en Él y Él es el que te va aplicando el tratamiento. Entonces, la justicia que ahora hay no es una justicia de la ley ni del cumplimiento de la ley, porque sabemos, como dice el propio Pablo, que la carne ni puede cumplirla ni se sujeta. Está torcido, está viciado. Y hay además, es curioso, porque hay algunas enfermedades que para mí son como señales de lo que está pasando socialmente, haciendo un paralelismo evidentemente. Por ejemplo, el SIDA. ¿Qué es el SIDA? El SIDA es una enfermedad del sistema inmunológico. Yo no soy médico, a lo mejor mi hija sabe más que yo, pero en definitiva lo que hace es que el sistema inmunológico no funciona como tiene que funcionar y no combate lo que viene de fuera, cualquier cosa que le entre. De hecho, los que tienen, además creo que se llama, el SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Es decir, inmunodeficiencia. Tienes una deficiencia en tu inmunología. Y el que tiene SIDA no muere de SIDA, muere de alguna enfermedad que termina pillando que lo tumba. Hepatitis o cosas así, porque todo se va debilitando. ¿Qué significa esto espiritualmente? ¿Qué significa el sistema inmune en el cuerpo? El sistema inmune es la policía del cuerpo.
Es la policía. Es el sistema que combate todo lo extraño y ajeno a tu cuerpo para que no entre y destruya lo que ya hay. Luego es una policía, es una autoridad que es quitada. ¿Qué pasa cuando no hay autoridad en el cuerpo de Cristo? ¿Qué pasa cuando no hay un orden? Y quien defienda ese orden, que el cuerpo se viene abajo. El cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer son células rebeldes que se multiplican y se multiplican y se multiplican, por eso se forman los tumores. No sé si sabes que hay una, llamémoslo así, no vuelvo a decir, no soy experto, hablo por lo poco que conozco, pero hay una especie de ley en el cuerpo que las células en un momento determinado se autodestruyen para dar lugar a células nuevas. Hay células que ese mecanismo lo tienen anulado y no hacen más que reproducirse y crecer. Y esto termina por destruir al cuerpo. El egoísmo, digámoslo así, o si lo trasladamos a lo espiritual, significa que gente que está fuera de control y que encima se va extendiendo, termina por anular al cuerpo. Saca tus propias conclusiones. ¿Qué significa esto en el lado espiritual? Es decir, el orden establecido por Dios no es un capricho de Dios. No es que a Dios un día se levantó y dijo, pues voy a poner esto. Sabrá Él lo que se hace en su sabiduría. Si Él ha puesto ese orden, es por algo. Es porque si queremos que las cosas funcionen, tiene que ser así. Pero Él sabe también, y termino, no me alargo mucho más, que por nosotros no podemos. Y ahí es donde viene el tema de la fe en Jesús. Y recalco lo de Jesús, porque hermanos, también quiero dejar muy claro con todo lo que hay hoy, la fe no es la que salva, no cualquier fe salva. Si tú crees en el sol y la luna, puedes creer toda tu vida, pero no te vas a salvar. Si tú crees en Mahoma, puedes creer todo lo que quieras, no te vas a salvar. La única fe que salva, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, no hay. Yo sé que esto a mucha gente no le gusta, lo siento en el alma, no hay otro nombre, solamente Jesucristo. Y la fe que salva es la fe que se deposita en Jesucristo. Aleluya.